No es aquí. Ya. Nosotros vamos a hablarles sobre la tipología victimal de von Henty por Joana Ortega y Daniela Ramírez. Existen dos clasificaciones. En la primera clasificación alude a las clases de víctimas natas o hechas por la sociedad, así refiriéndose en su actitud sobre la víctima como su desarrollo físico y psicológico. En esta se subdivide clases generales, donde está niños, mujeres, ancianos, débiles y enfermos mentales, inmigrantes, minorías y tontos. En los niños suelen ser personas que no tienen una fuerza y tampoco su moralidad está completamente establecida. Por lo tanto, pueden ser fácilmente influenciados y agredidos. En las mujeres, sus victimarios suelen ejercer la violencia con ellas, al aprovecharse de su estado físico, así, así haciéndoles sumisas y siendo víctimas de abusos sexuales y también privándolas de libertad. En ancianos, como es referido, las personas suelen hacerse propias de, como los ancianos no tienen sus requerimientos 100% establecidos a su edad, suelen aprovecharse de esto y hacerse de sus bienes físicos de la persona. Entonces, roban sus propiedades y así los privan también de su libertad hasta que puedan morir. Débiles y enfermos mentales. Como, como es sabido, en débiles y enfermos mentales no están al 100% con sus capacidades físicas. Por lo tanto, suelen ser privados de libertad y ser víctimas de estafas, además de ser agredidos. Inmigrantes, minorías y tontos. Como en su clasificación y conjunto no tan exacto, en la primera se puede decir que las personas que son inmigrantes viajan a otros países. Por lo tanto, el querer ser incluido en esa sociedad y la cultura suelen hacer que esas personas crean fácilmente en otras y así estar expuestos a extorsiones. Tipos psicológicos. En deprimidos, como su condición suele ser que no suelen tener ganas ni iniciativa para hacer cosas, muchas personas se aprovechan de esto y como no quieren moverse de casa, no quieren eh, y toman una actitud apática con las otras personas, se aprovechan de ello y suelen ser víctimas de, de chantajes, extorsión y, y, y ser recluidos de su libertad. En los ambiciosos suelen ser personas que quieren más que las otras personas. Por lo tanto, cualquier cosa que haga que ellos tengan más poder van a ser requeridos para ellos. Así pudiendo ser víctimas de estafas. Los solitarios, como su nombre lo dice, suelen estar alejados de las personas. Por lo tanto, es fácil el acercarse a ellos y, y que las otras personas no sepan lo que está ocurriendo con esas personas. Atormentador. Como esta persona está atormentada por dentro, suele hacer que su ambiente también lo esté y atormentar a las otras personas. Por lo tanto, es víctima del propio ambiente que él genera.
Por otro lado, tenemos la segunda clasificación. Dentro de la segunda clasificación, existen 4 tipos de criterios. Entre ellos tenemos la situación a la víctima. Dentro de la situación a la víctima existen la víctima aislada y la víctima por proximidad. Como podemos hacer referencia, básicamente la víctima aislada es aquella persona que no gozan de la protección propia de las relaciones sociales. Por otro lado, la víctima por proximidad es aquella que consta con aquella cercanía y el contacto con determinadas personas que podrán proporcionar el hecho de convertirse en objeto de victimización en un futuro. Por otro lado, tenemos otra clasificación, que son los impulsos y eliminación de inhibición de la víctima. Entre ellos tenemos el ánimo de lucro, ansias de vivir, las agresivas y sin valor. Dentro de la víctima con ánimo de lucro, son aquellas personas que básicamente desean o buscan un beneficio inmediato. Estas pueden caer en redes de prostitución, en acoso, entre otras, asimismo como el estafa. Por otro lado, la de ansias de vivir son aquellas personas que tras haberse dado cuenta de su privación, son expuestas a recuperar el tiempo perdido en que ya estuvieron en prisión o en un reclusorio. Por otro lado, tenemos las agresivas. Las agresivas básicamente son antiguos sujetos victimizados que por mecanismos de recelo y saturación y explosión se convierten ahora en el victimario y consiguen nuevos agresores. Tenemos también los de sin valor. Básicamente se hace referencia a aquella contextualización que desde un punto de vista sociológico determina quiénes son aquellos individuos con menor valor social dentro de su ámbito cultural. Por otro lado, contamos con las víctimas de resistencia reducida. Entre ellos tenemos por estado emocional, por transiciones normales en el curso vital, también los perversos, bebedores, depresivos, voluntarios. Al hacer referencia a los depresivos, hacemos básicamente a aquellas personas que están cruzando por un momento de depresión, donde existe un riesgo de autolesionarse, provocando así que aquella persona sea la propia víctima. Tenemos también la víctima voluntaria, la cual se vincula prácticamente con el consentimiento de que el agresor lleve a cabo cierta conducta ilícita. Tenemos la víctima perversa o también la psicópata, donde como su palabra lo dice, se ponen en riesgo o incluyen a violadores, prostitutas, homosexuales. Por otro lado, contamos con la víctima propensa. Estas son las indefensas, falsas, inmune, hereditaria, reincidente y convertidora en autor. La indefensa, básicamente la que no tiene ningún valor dentro de la víctima, pero aún así es involucrada. La falsa, la que genera ciertos actos para de tal forma ser ella la víctima. La hereditaria, como lo dice, básicamente es aquella categoría que si bien es incluida directamente por el autor, apenas se realiza mención en alguna definición. Tenemos la reincidente, que básicamente son aquellas personas con elevadas probabilidades a sufrir futuras victimizaciones. Gracias por su atención.